la voz de la Gran Colombia, la 1400 AM, la consentida, la preferida, la voz de la Gran Colombia, la emisora que más prende radios en Cúcuta y su área metropolitana. BGC, la voz de la Gran Colombia. Noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Muy bonito el tema de Anaé Torrealba, que tiene una voz prodigiosa, y con ese tema, el tema ¿Cómo poder olvidarte?, iniciamos nuestra edición del día de hoy, en la edición meridiana de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Como siempre lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal 1400 1400 AM, la voz de la Gran Colombia desde Cúcuta para todo el mundo, llevándoles información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Muy buenas tardes, Nancy Pacheco, ¿cómo está? Alan, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos. Desde Cúcuta para todo el mundo. Bienvenidos a esta nueva emisión a través de este dial, el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, enlazados con la voz del Río Arauca 1110 AM. Saludamos en el control máster a Alex Meneses y a Roberto Alexis Rojas, en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, seccional norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Bueno, en lo que se constituye prácticamente en su último informe oficial sobre el tema Venezuela, la comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, señaló que en Venezuela hay nuevos casos de tortura y detenciones arbitrarias, lo que significa que no se ha mejorado nada en relación al último informe presentado por ella. Bachelet denuncia que en el periodo comprendido entre el 1 de mayo del 2021 y el 30 de abril del 2022 continuaron documentando casos de torturas y detenciones arbitrarias. Aunque reportó una disminución en las ejecuciones extrajudiciales, estas se continuaron registrando en el país por parte de los organismos de seguridad del régimen de facto de Nicolás Maduro. La comisión documentó 6 casos que involucraron a las fuerzas de seguridad con un modus operandi en barrios marginados, incluso en Caracas y el Tocuyo, Estado Lara, que resultaron en la privación de la vida. En al menos 3 casos, préstele atención a esto, el fallecido habría sufrido tortura o malos tratos antes de su muerte. O sea, había sevicia en el crimen. El documento del organismo internacional registró la detención arbitraria de 13 personas, incluyendo 2 mujeres, durante operaciones de seguridad en Caracas, Táchira y Apure. Asimismo, la alta comisionada de las Naciones Unidas documentó 35 casos de violación del derecho a la libertad, incluyendo de 6 mujeres. En el momento de redactar el presente informe, dice Bachelet, al menos 22 personas seguían sometidas a medidas coercitivas más allá de los límites establecidos en la legislación aplicable vigente. ¿Qué quiere decir esto? 22 personas que han recibido el documento o decisión judicial para su excarcelación todavía continúan detenidas, y esta cosa es incomprensible en un país que dice, según su gobierno, ser un país con la mejor justicia del mundo. Se documentaron al menos 29 casos, entre ellos 4 de mujeres, en las cuales no se atendieron con prontitud las solicitudes de exámenes de salud y traslado a México de los prisioneros. Bachelet también reclamó por los retrasos en la aplicación de las órdenes de liberación. Su oficina documentó, además de los ya mencionados, 7 casos en los cuales las personas detenidas cuya orden de liberación se había dado aún no se ha implementado. Esta es la situación, el panorama de derechos humanos que deja Michelle Bachelet. Recordemos que Michelle Bachelet, Nancy, anunció que no va a repetir. No repite en el periodo, y tendremos entonces a partir del mes de octubre aproximadamente una nueva persona a cargo de esta Comisión de Defensa de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Que queda con un informe igual,
un informe que no ha cambiado, un informe que no se ha transformado. Y hablando de esa violación de derechos humanos y de esos casos de lesa humanidad que algunos no se han registrado en medio de esos informes que ha dado Michelle Bachelet, sigue la violación sistemática y Venezuela denunció la represión de periodistas en el Hospital Central de San Cristóbal. Se sigue nuevamente realizando la coacción de la libertad de prensa. Defiende Venezuela lo ha denunciado, el hecho de intimidación hacia periodistas durante una cobertura en el Hospital Central de San Cristóbal, y a través de un mensaje en Twitter la organización aseguró que los comunicadores sociales documentaban la grave situación que se viene presentando con los pacientes y además cómo fueron amedrantados, intimidación a periodistas en este hospital. El equipo de defensores de derechos humanos ha asegurado que en Venezuela se viola sistemáticamente el derecho a la libertad, a la opinión y a la expresión. En Venezuela se viola así los derechos, es lo que vienen ellos denunciando a través de la cuenta en Twitter. La ONU también ratifica las denuncias de estas violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Venezuela. Y es ahí donde estábamos hablando, Alan, de la alta comisionada, donde pues muestra que realmente en Venezuela no ha cambiado nada, es nada. Bueno, hay algunos elementos adicionales a los ya mencionados en el informe de Michelle Bachelet. Se los señalo. Violación de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. No se tiene acceso a la información pública y desglosada sobre la implementación del Plan Nacional de Vacunación, particularmente relacionada con las personas en situación de vulnerabilidad como los pueblos indígenas o con el uso de fondos públicos o monitoreo posterior a la vacunación. Venezuela informó a la Organización Panamericana de la Salud que tiene una de las tasas de letalidad de COVID más bajas de la región. En particular, la escasez de combustible y sistemas de refrigeración habrían afectado la distribución de vacunas en todo el país. Si no se sabe oficialmente las cifras, si se tiene dudas sobre las cifras de Venezuela, obviamente hay una violación de derechos porque simple y llanamente no se está vacunando a la gente como se debería vacunar en un plan nacional de vacunación. La pandemia del COVID agravó ya un sistema de salud frágil. Adicionalmente a esto, hay muchos problemas en el tema del sector salud. La desaceleración de la inflación que comenzó en septiembre del 2021 continuó en marzo del 2022. El índice de precios del consumidor registró la tasa de variación más baja desde el 2014. Pero según los informes, el decreto presidencial no es suficiente para garantizar un salario mínimo adecuado para la población para que acceda a la cesta básica. Según la relatora de las Naciones Unidas, el impacto negativo de medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de derechos, el conjunto de sanciones sectoriales sobre activos y sectores económicos también habría afectado. Está muy preocupada, y esto lo ratificó en el informe, por la situación de los derechos humanos en la región del arco minero del Orinoco, en donde se conoce de desapariciones, se conoce de violación de derechos humanos, asesinatos, criminalidad latente y varias acciones que se han cometido incluso no solamente contra los ciudadanos, sino también contra los pueblos indígenas que habitan en la zona, que se han visto seriamente afectados por esta situación. Los derechos ambientales también han sido vulnerados. Es decir, si usted se pone a hacer un análisis, Nancy Pacheco, del informe de la comisionada de las Naciones Unidas, prácticamente no hay un sector que se salve. Hay violación en todos los sectores de la vida pública, de la vida de una sociedad. Y obviamente, pues, esto señala claramente y hace pensar claramente que en Venezuela, mentira, no han mejorado las cosas. Las cosas siguen mal para una gran mayoría de la población y solamente una pequeña burbuja es la que disfruta de los privilegios de estar cercanos al poder, o mejor dicho, los enchufados son los que se gozan son los que se gozan el país, mientras que el resto de Venezuela está de mal en peor. Y hablando del gobierno, el gobierno de Nicolás Maduro y la Organización Panamericana de la Salud sostuvieron un encuentro para revisar esa agenda de cooperación que incluye la recuperación gradual de sistemas esenciales del sistema sanitario en el país. Este encuentro, quien estuvo presente de acuerdo a esa nota, pues lo ha mostrado el canal estatal venezolana de televisión, el representante de la OPS en Venezuela, Cristian Morales, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, la ministra de Salud, Magali Gutiérrez, y la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez.
donde pues han explicado en esta agenda que han mantenido con la OPS, que han explicado a EFE que hay una amplia agenda de trabajo conjunto para garantizar así algo fundamental que debe tener todo el pueblo, y es la salud de todos los venezolanos. Este apoyo prosiguió, incluye también el apoyo a la campaña de vacunación contra el sarampión y contra el polio, que va a beneficiar pues a millones y millones de niños venezolanos, la recuperación gradual de los servicios esenciales de salud y además la vigilancia esencial de salud y la vigilancia epidemiológica para proteger la pandemia del COVID-19 y otras enfermedades que son transmisibles. Igualmente también ha señalado que habrán apoyos de la OPS para reforzar las capacidades regulatorias y el primer nivel de atención en salud. Bueno, pero fíjense cómo es el discurso oficial, un discurso que apunta a que estamos haciendo. Pero no han hecho nada. Vamos a hacer. Y la verdad verdadera es que si tú lo contrastas con el informe de Michelle Bachelet, esto es totalmente negativo. Esto no hay ningún avance. Esto se está sosteniendo solamente por el apoyo que están brindando organismos internacionales que entienden la crisis humanitaria compleja que vive Venezuela y están haciendo acciones al respecto, porque el gobierno, el régimen de facto, de verdad que anda totalmente nulo en estos temas, en los temas por lo menos de la salud. Y para completar el palo cochinero que ha llevado el gobierno esta semana en materia de relatorías, porque entiendan lo que está ocurriendo. Hay la 50ª periodo especial de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Desde el lunes hay relatores especiales presentando informes tras informe, informe tras informe, informe tras informe. Ya lo habíamos dicho ayer, Venezuela ha salido raspada en todos esos informes. Y es que no salió raspada, recordemos la cifra, cuando un alumno está raspado tiene una nota de 3.5, 3.4. Venezuela, ¿cómo quedó? ¿Con 1. qué? 1.69 fue el indicador. O sea, ni siquiera raspado. De Venezuela, o sea, dentro del sistema de libertad y de defensa de derechos humanos, ese es el valor que tiene Venezuela. Pero hoy, además de Bachelet, le correspondió el turno al bate a el relator especial de derechos humanos de los migrantes, Felipe González Morales, quien presentó su informe al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Dedicó 2 párrafos específicos al tema de Venezuela y habló sobre la situación de Chile. El cierre de los pasos fronterizos terrestres ha provocado la entrada irregular de miles de migrantes venezolanos y de otros países a través de estos pasos peligrosos. Según se informa, solo desde enero del 2021, más de 20 personas venezolanas han perdido su vida en intentar cruzar la frontera. Además, se aplican unas medidas de reconducción o devolución inmediata en la frontera que afecta también los derechos de estos migrantes, según este informe. En la práctica, como Chile no ha recibido de sus vecinos un acuerdo de readmisión de estos migrantes, los migrantes expulsados quedan en la tierra de nadie porque se les vuelve a retornar a Perú, se les vuelve a retornar a Bolivia y esos países no los consideran como refugiados y mucho menos como migrantes, y esto vulnera totalmente sus derechos. En algunos países americanos la regularización de migrantes venezolanos se ha acelerado ahora que están expirando las medidas temporales adoptadas durante la emergencia sanitaria. El gobierno de Colombia comenzó a conceder el estatuto de protección temporal de 10 años a 1,7 millones y se destaca el caso de República Dominicana, cuyo coordinador entrevistamos en este programa. Se regularizó la estancia de más de 50.000 nacionales venezolanos en esta fase de la migración. Así que, palito cochinero, desde el lunes hasta hoy ha llevado el régimen de facto, y lo peor del caso es que los muy caraduras niegan la realidad. Los representantes del Estado venezolano que han estado respondiendo a estos informes prácticamente dicen que no, eso es mentira, eso es una exageración, eso es una mala investigación, o simple y llanamente se dedican a desacreditar a los relatores que han presentado informes durante esta semana. Como en Venezuela no faltan las pepas de la maraca, recordemos que Nicolás Maduro, como él no fue invitado a la cumbre, él se dio un paseo para buscar alianzas, supuestamente alianzas que le van a favorecer al país, pero que real, pues le van a favorecer simplemente
a su propio grupo nada más o a ese equipo de trabajo con el que él tiene. Y María Elvira Salazar pues habló acerca de Nicolás Maduro, quien abrió las puertas de Irán para que entre el terrorismo a la región. Es lo que viene diciendo la miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos por Florida, quien acusó a Nicolás Maduro de abrir estas puertas de Irán para que entre así ese terrorismo a todo el continente. El comentario lo hizo en medio del reciente escándalo del avión originario de iraní y ahora pues bandera venezolana. Salazar también ha asegurado que la situación no solo es preocupante para el hemisferio y para Estados Unidos, sino también para todos los grupos judíos. ¿Qué tiene que estar haciendo un avión iraní en nuestro territorio? Es uno de los interrogantes de los cuales está generando en estos momentos María Elvira Salazar. Bueno, ese es un tema largo, pero vamos a hablarlo en el próximo bloque también. La reelección indefinida en Venezuela se ha transformado en uno de los aspectos más nocivos para la democracia. Así lo indicó el dirigente político Nickmer Evans. La reelección indefinida se ha convertido en una tragedia para nuestro país. Quizás la población no lo percibe de manera inmediata, pero el hecho de que en el año 2009 hayamos secundado la transformación y la enmienda de la Constitución para que quien esté en el poder se pueda mantener de manera permanente ha traído dos problemas fundamentales. El hecho de que se utilicen los recursos del Estado para poder preservar el poder y el otro elemento es la tergiversación que se tiene en función de lo que es el ejercicio del poder en Venezuela. Una de las cosas y de los retos más importantes que debemos trazarnos desde el punto de vista político es la necesidad de que los líderes de oposición venezolana, incluso de aquellos que se ven beneficiados por la reelección indefinida, podamos tener de manera contundente y definitiva una postura ante la limitación, eliminación y superación de la elección o reelección indefinida en Venezuela. Porque la deformación que trae a la democracia trae como consecuencia que surja un modelo autocrático, autoritario, que deforma absolutamente cualquier tipo de valor de lo que la gente está deseando en Venezuela. En sistemas parlamentarios quizás funcione, pero en el presidencialismo de América Latina y aún más en Venezuela, lamentablemente lo que ha traído son deformaciones. Si queremos realmente tener una propuesta concreta para el país, una debe ser el hecho de la eliminación de la reelección indefinida a través de una enmienda o a través de una reforma. Y eso implica llegar al poder para generar este cambio necesario que debe estar en la Constitución y sobre eso erigir las bases más seguras y estables de la democracia en Venezuela. Bueno, vean ustedes esto, que desde hace prácticamente 23 años, ningún venezolano ha conocido otro rostro en la presidencia de la República que no sea el de Maduro o el de Chávez. Y eso no está bien. Eso, quienes quieran defender eso, pues tendrán sus argumentos, pero eso no está bien. No es posible que no haya alternabilidad democrática, fase esencial de un proceso político en un país que se llame demócrata. Si no hay alternabilidad, si no hay ese proceso de poder cambiar autoridades, obviamente el que está montado quiere mantenerse en el poder y construye toda una serie de violaciones a todos el aparataje de la democracia para eliminar los contrapesos institucionales y acabar con la democracia y perpetuarse en el poder. Porque el poder es muy sabroso, así de sencillo. Y el que está montado decidiendo y administrando y gozándose los recursos del Estado, pues no lo quiere perder. Y por eso la democracia concibió muy inteligentemente la alternabilidad y los límites exactos, claros de cada gobierno. Por eso es que la reelección indefinida es el mal que ha dado, ha asestado una cuchillada al corazón de la democracia en Latinoamérica. Vámonos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. Bueno, hoy es viernes. Y el cuerpo lo sabe. Y fue por una cerveza por la cual Pastor López nos ha permitido iniciar así este segundo segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Bueno, hay una información muy importante que ha ocurrido hace algunos minutos. Estados Unidos ha asegurado hoy
que su política hacia Venezuela se mantiene a pesar del triunfo del candidato Gustavo Petro en las elecciones presidenciales colombianas. Nuestra política hacia Venezuela no va a cambiar. Hemos dicho que reconocemos a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela. Estamos utilizando nuestra influencia y el impacto de nuestras sanciones sobre el régimen venezolano para llevar a las elecciones presidenciales democráticas en el 2024. Esto lo dijo Mark Wells, subsecretario del Departamento de Estado para el Cono Sur y la región andina, durante una conferencia telefónica con periodistas venezolanos. Así que sigue Estados Unidos ratificando el reconocimiento a Juan Guaidó a pesar de la llegada al poder de Petro. Evidentemente, Petro, al restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela, desconoce, de hecho, a Juan Guaidó, y no se sabe cómo se va a mantener ahora esa relación con Guaidó y el tema Guaidó aquí en Colombia. Pero lo cierto del caso es que Estados Unidos insiste en jugársela toda con Guaidó, y esto pues permite, por ejemplo, fíjate cosas que va a pasar, que como Estados Unidos reconoce a Guaidó, hay acciones diplomáticas y control de empresas de Venezuela, activos venezolanos en el exterior, que todavía siguen bajo la administración Guaidó. Y quiera o no quiera, tienen que generar una comunicación, un diálogo comunicacional. Claro, ahí hay cosas que definitivamente se ha complicado un poco la relación, porque es obvio que Petro no va a reconocer a Guaidó. Pero, ¿qué tipo de relación va a tener con Guaidó? Esa es una incógnita que hay que resolver. Y sobre todo cuando tenemos aquí en Colombia una empresa de capital venezolano y colombiano, Monómeros de Venezuela, que está en este momento bajo la administración Guaidó. Vamos a ver qué va a pasar allí con este tema. Y hablando de Petro y de qué va a pasar con ese convenio con Venezuela, cómo van a ser esas relaciones entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de Colombia, recordemos también que existe un grave problema y son los diferentes grupos al margen de la ley, el ELN, las disidencias de la FARC, que se encuentran en territorio venezolano. ¿Cuál es ese reto que va a tener Petro junto con la FAN y el ejército colombiano en superar esa desconfianza que existe mutua en este momento? Pues los planes de la Fuerza Armada Nacional es relativo a la seguridad fronteriza, y además existe una hipótesis de conflicto sobre Colombia que podrían ser revisadas con la llegada de este nuevo mandato, de este nuevo gobierno de Gustavo Petro, actualmente presidente de Colombia, porque pues es muy pronto para asegurar cuál será ese tono que se seguirá en la política castrense de ambos países. Lo que sí es cierto es que en medio de la ruptura de estas relaciones entre Colombia y Venezuela, el gobernante Nicolás Maduro tuvo al presidente Iván Duque como el banco de denuncias frecuentes y además de acusaciones frecuentes sobre los diferentes planes conspirativos contra Venezuela. Así lo ha venido mostrando en el día de hoy el historiador Luis Alberto Butó, analista del sector castrense, que expresa que indudablemente pues el tono y además el contenido de estas relaciones en todo tipo con Colombia es muy probable que experimenten un cambio totalmente sustantivo una vez que el señor Petro y que su equipo de trabajo tomen la posición del Poder Ejecutivo, pero vaticinar cómo en concreto pues se harán esos cambios con en el ejercicio y además con el ejército, que se busca que Colombia tenga una dinámica totalmente diferente en las fronteras, que es uno de los puntos claves para esta nueva administración. Bueno, mire, lo único que parece claro hasta este momento es la apertura comercial. Porque fíjense ustedes, es que mucha gente simplifica este tema y dice, no, eso basta un decreto de un lado y de otro para reabrir la frontera. No. El tema de la reapertura comercial y cómo se va a hacer esto. El tema del paso vehicular o de transporte de carga y cómo se va a hacer esto. El tema de cómo vamos a seguir tratando el paso peatonal. Y sobre todo también
las relaciones consulares, las relaciones diplomáticas formales, el tema Guaidó, el tema monómeros de Venezuela, que se encuentra acá en Colombia. Es decir, o sea, hay todo un ajedrez tan enredado con este tipo de relaciones, porque obviamente por todo lo que ha pasado entre Colombia y Venezuela durante los tiempos recientes. Por eso es que en ingeniería al ingeniero le enseñan, cuando el problema es muy grande, a descomponerlo. Y en estas relaciones entre Venezuela y Colombia habrá que descomponer este problema, este amasijo de cosas que hay detrás de esta relación. Porque, por ejemplo, yo sé que una de las primeras acciones del gobierno de facto de Venezuela va a ser pedir la extradición de varios políticos venezolanos que se encuentran actualmente en Colombia. ¿Será que Petro va a pedir la extradición de los dirigentes de la FARC y el ELN que se encuentran en territorio venezolano, que también tienen orden de captura por autoridades judiciales colombianas? O sea, son varios los temas. O sea, no es tan fácil, no es fácil lo que viene. No es solo el hecho de decir, bueno, tienen algo en común, Sí. tienen de pronto un lazo de amistad de hace muchos años, esto se va a facilitar muchísimo más, pero son relaciones que están rotas hace mucho rato entre Claro. Colombia y Venezuela. O sea, no es entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro, es entre dos naciones. Dos naciones, efectivamente, ese es el tema. Y en otro orden, la gran expectativa que ha creado Cúcuta, la población colombiana que durante mucho tiempo constituyó junto a venezolana San Antonio, junto a Venezuela, ese paso fronterizo más transitado en América Latina, pues la posibilidad de reabrir esa frontera binacional. Vamos a escuchar esto, es una cortesía de La Voz de América. El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, dijo a la televisora Caracol que si bien la normalización de la relación con Venezuela no es de la noche a la mañana, el primer paso de ese proceso debe ser la reapertura de la frontera. El anuncio creó gran expectativa en Cúcuta, que durante años fue la frontera más activa de Latinoamérica. Cúcuta recibe con muchísimo entusiasmo y con un optimismo muy grande esta decisión del gobierno del presidente Petro, toda vez que no menos de 4 o 5 mil empleos han estado comprometidos durante todo este proceso de cierre. Por su parte, Víctor Bautista, secretario de Fronteras y Cooperación Internacional, afirmó que son reacciones positivas. Son más de 2 millones de habitantes entre Táchira y Norte de Santander que estaban afectados por los frecuentes cierres de los pasos fronterizos. La Voz de América consultó a los cucuteños sobre qué representa para ellos el anuncio de una posible apertura de frontera y estos respondieron. Es bueno que abran, que despejen la cuestión del transporte por la frontera, sí, por el puente internacional. Todavía hay muchos problemas aquí en Colombia para resolverlos, como para abrir las fronteras así tan rápido, ¿no? Y beneficiar nuestra economía y favorecer pues mejores relaciones internacionales. El presidente Iván Duque decretó el 2 de junio de 2021 que las personas pueden cruzar los puentes internacionales caminando, debido a que el transporte público, privado o comercial aún no se reactiva. Heider Logato, Voz de América, Cúcuta, Colombia. Bueno, ahí está. ¿Hace falta más explicación sobre el tema? No es fácil lo que se viene, pero por lo menos hay la voluntad de hacer las cosas. Por eso es que yo cada vez que escucho gente sacando cuentas de 7 mil millones de dólares de intercambio comercial y el otro que 12 mil empleos generados, no, eso no es así de la noche a la mañana. Hay que quebrar muchas dudas y temores que están vinculados al tema de la reapertura entre Colombia y Venezuela. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento. Y al regreso seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, el tema de Anaeto Realba nos permite iniciar la segunda hora del programa en contacto directo con todos ustedes para llevarles información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hacemos como siempre con más información. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales, enlazados con La Voz del Río Arauca, 1110 AM
Y en esta segunda hora se incorpora Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Robinson Cárdenas, al señor Víctor Márquez, a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui Elmiura y a toda esa amable audiencia que está ahí, pegadita. Pero antes de esto, Alan, queremos recordarle a nuestra audiencia que se den la pasadita por la página web de Siempre Venezuela, www.siemprevenezuelaweb.com. Para el día de hoy, temas bien interesantes, las curiosidades de la batalla de Carabobo, las 4 universidades venezolanas entre las mejores 100 de Latinoamérica. El chavismo mantiene a Venezuela como el país más corrupto en Latinoamérica y un siguiente anuncio es el del presidente Iván Duque, donde pide a Nicolás Maduro que entregue a Iván Márquez como una prueba de buena voluntad. Así que la pasadita por la página de Siempre Venezuela, Venezuela Web. Bueno, adivinen qué. El gobierno de Maduro rechaza el informe sobre los derechos de los refugiados y migrantes. ¿Y cómo lo rechaza? Mire, es que son tan descarados que, bueno, mire lo que dice la respuesta del régimen de facto al informe del relator especial sobre el tema de refugiados y migrantes. La culpa de esta migración forzada de 6 millones de venezolanos es por el tema de las sanciones. O sea, los venezolanos salieron por culpa de las sanciones. Y no reconoce responsabilidad en el origen de esta migración. También está culpando a los estados de acogida por ser tan buenos con los venezolanos, que ustedes son tan buenos, es lo que quiso decir este representante diplomático, ustedes son tan buenos que la gente se va. ¿Y por qué se va? Por culpa de ustedes. Son también violadores de derechos. Qué barbaridad la respuesta que ha dado el régimen de facto a esto. Mire, la migración forzada venezolana se origina en una grave crisis económica, social, de carácter humanitario, que ha reventado con mucha fuerza por un gobierno incapaz, un gobierno falto de cualquier criterio económico, que desde el 2014 ha venido acumulando indicadores negativos año tras año. Indicadores en el sector salud, en el sector educación, en la economía, en prácticamente todos los sectores de la vida pública nacional. Por eso es que los venezolanos han migrado, porque en su país no consiguen la posibilidad de desarrollo o una expectativa de vida positiva, llegar hasta algo positivo. Y esto es lo que ha venido generando esta migración, y esto fue mucho antes de las sanciones, y esto no tiene nada que ver con las sanciones. Es responsabilidad única y exclusiva del régimen de facto, que ha generado condiciones para que los venezolanos no tengan la posibilidad de pensar en una calidad de vida que ha perdido durante los últimos años. Esa es la razón. No tiene nada que ver con el tema de las sanciones y mucho menos esa manía del chavismo de echarle la responsabilidad al tercero. Ah, no, la culpa la tiene Colombia. Ah, no, la culpa la tiene Ecuador. Ah, no, la culpa la tiene Chile. Estados Unidos tiene la culpa. Señores, la responsabilidad única y exclusiva de la migración forzosa venezolana es del régimen de facto, y especialmente estos últimos años bajo la administración de Nicolás Maduro. Y Alfredo Romero felicitó a todos los miembros del Foro Penal por su constancia, compromiso, convicción y corazón en la defensa de los derechos humanos. Escuchemos. Nuestros 4 principios, que es lo que denominamos las 4C, es constancia, compromiso, convicción y corazón. Constancia es hacer cosas diferentes para que se produzcan cosas diferentes, pero de manera continua, con perseverancia. Compromiso. Bueno, tenemos que comprometernos con esta causa. Es decir, aquí no se trata de que yo un día participé y me olvidé. No, no quiere decir que usted vaya a dedicar todo el tiempo de su vida a esto. Pero si dedicaste 1 hora de tu vida al mes a esto, te vas a comprometer 1 hora de tu vida al mes a esto. Convicción es creer en lo que estás haciendo. Es la certeza de que lo que estás haciendo es lo correcto. Y el corazón es hacer el bien. Y hacer el bien es fundamental.
porque el que hace bien, recibe bien. Bueno, esta organización ha tenido mucho éxito y ha tenido que ver con la liberación y la defensa de varios presos políticos venezolanos que se han visto atacados por el régimen de facto. Pero mire esta historia que destapa hoy Tamara Suju en su cuenta en Twitter. Ha señalado el escape de la Dirección General de Contrainteligencia Militar del abogado Carlos Eduardo Garrido Bustamante, quien habría sido detenido desde el 28 de julio del año pasado. Él fue detenido y acusado de supuesta falsificación de documentos y asociación para delinquir. Pero lo que no se entiende es que esa acusación se basó en haber hallado una cédula falsa en el vehículo. Se supone que esa cédula falsa fue sembrada por los mismos funcionarios que lo detuvieron. Así, Carlos Eduardo Garrido Bustamante logró, pocas semanas después de su detención, que un tribunal de la República le otorgara la excarcelación, la orden de excarcelación, porque no había nada que lo mantuviera detenido. Pero la Dirección General de Contrainteligencia Militar obvió la decisión de un juez, pero no fue que hubo una boleta de excarcelación. Es que en este periodo de un año dieron 3 boletas de excarcelación. Y ninguna cumplida. Y ninguna fue cumplida por la Dirección General de Contrainteligencia Militar. ¿Qué ocurrió? El desespero del abogado Carlos Eduardo Garrido hizo que se les escapara. O sea, buscó la manera y se les escapó. Ah, pero ahora cuenta Tamara Suju que detuvieron al primo, que se llevaron a 2 menores de edad y que lo están persiguiendo y lo están buscando como Palito Romero. Lo están buscando por todas partes, violando derechos de terceras personas que por alguna u otra razón tienen relación directa con este abogado. Así que Carlos Eduardo Garrido Bustamante firmó un documento, se lo ha hecho llegar a Bachelet, explicando estas razones y explicando también que se debe de prestar atención a sus familiares y cercanos que están siendo ahora afectados porque él se le voló a la Dirección General de Contrainteligencia Militar en un hecho de desespero, pero también en un hecho de justicia, porque el hombre tenía 3 boletas de excarcelación acumuladas y los funcionarios hacían lo que les diera la gana porque ellos simple y llanamente ellos se sienten superiores y no le paran a una decisión de un tribunal de la República. Vamos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Siempre Deportes, en Siempre Venezuela, con Luis Eduardo El Toto Mora. Hola, ¿qué tal? Cordial saludo con los muy buenos días, buenas tardes para todos nuestros amables oyentes y seguidores, tanto en la radio como en el Facebook Live y en las redes sociales en Siempre Deportes, Siempre Venezuela. Hoy día 24 de junio del 2022. Saludo cordial para cada uno de nuestros oyentes, nuestros seguidores, nuestros compañeros, don Víctor Manuel Márquez, don Alex Meneses, al igual un saludo especial para cada uno de ellos, los que hacen parte del equipo de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, en especial para don Alas Peralta y para Nancy Pacheco. Hoy viernes 24 de junio, día 175 del año, nos restan 190 días. En Venezuela se celebra el día de San Juan Bautista. La frase para hoy, para la vida, abro comillas, la gente notará los cambios en nuestra actitud hacia ellos, pero nunca notarán el comportamiento suyo que nos hizo cambiar. Vaya reflexión en esta frase y en estas palabras, cierro comillas. Arrancamos con el tema de Siempre Deportes, con todas las noticias a nivel nacional y a nivel internacional, donde están como protagonistas los deportistas venezolanos. Arrancamos con el tema del fútbol, porque 2 venezolanos entraron en el 11 de la semana de la Major League Soccer, la MLS, es decir, el fútbol en los Estados Unidos. Buenas noticias para 2 vinotintos en la MLS. José Martínez y Jefferson Savarino fueron seleccionados
como miembros del equipo de la semana en la máxima categoría del fútbol en los Estados Unidos. Recordamos que Martínez juega para el Atalanta United y en el caso de Savarino regresó al Real Ceilán del fútbol norteamericano. Y continuando con el tema del fútbol, pero hablando del fútbol femenino, la Vinotinto partió a territorio austral para afrontar su gira de partidos amistosos. Así es, está el territorio chileno, la selección venezolana de fútbol femenino, que disputará 2 partidos amistosos el 25 y 28 del presente mes. Las seleccionadas nacionales de la entrenadora Pamela Conti, que ha realizado llamado de 23 futbolistas para aprovechar la actual fecha FIFA. Recordemos que se ultiman detalles para lo que va a ser la participación de Venezuela en el fútbol femenino en la Copa América en territorio colombiano en el mes de julio. Ahora hablamos del baloncesto, porque sigue moviéndose y siguen armándose los equipos en la Superliga de Baloncesto Profesional de Venezuela. Supersónicos del Deporte sigue armándose. Sí, señores, Supersónicos del Deporte se siguen reforzando de cara a la venidera temporada de la Superliga Profesional de Baloncesto y tras haber anunciado en días anteriores a Leandro Vildosa como su primer importado, ahora el equipo futurista incorporó a su segundo foráneo, es decir, el segundo importado, el segundo refuerzo, el estadounidense Kararian Reis, pivot, su posición pivot, con 2,07 metros de estatura, 108 kilogramos de peso y nativo en Petersburgo, en el estado de Virginia, en los Estados Unidos, y viene procedente del tema de primera edición del baloncesto de Bulgaria, pero prácticamente, hay que decir en alto porcentaje, ha actuado en el baloncesto australiano. Y continuando con el tema de las noticias de la Superliga, Cocodrilos continúa también armando su plantilla. Esta semana confirmó la continuidad del criollo Luis Betancourt. Recordamos que el venezolano Betancourt es un base de 1,83 de estatura y que en las recientes 3 ediciones ha vestido las camisetas de los Supersónicos en el 2020, de Taurinos en la temporada 2021 y Cocodrilos lo hizo en la Copa del 2021. El criollo de 20 años de edad registró durante la Copa Superliga 2021 1.7 tantos por juego, es decir, en su promedio, y una asistencia en 10 juegos de la ronda regular del baloncesto. Y cerramos con el tema porque arrancaron los Juegos Bolivarianos en territorio colombiano, Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, donde con una gran delegación Venezuela aspira a estar realizando una buena actuación. Arrancó bien en el deporte de esgrima. Rubén Limardo ganó sus primeros 2 duelos en los Juegos Bolivarianos de Valledupar 2022. Los deportistas venezolanos ya están en acción en los Juegos Bolivarianos y el equipo de esgrima encabezado por Rubén Limardo y Gabriel Lugo salieron ganadores en sus primeros enfrentamientos. El medallista olímpico venezolano avanzó superando la pole número 1 tras imponerse al panameño Arturo Isaá. Hablamos de Gabriel Lugo, mientras que en el marcador de 2-0, mientras Limardo también salió avante victorioso ante el boliviano Guillermo García por marcador de 5-0. Así que arrancó todo el tema y estaremos muy pendientes del desarrollo para la actuación y el protagonismo de los deportistas venezolanos en estos Juegos Bolivarianos Valledupar, Colombia 2022. No es más, don Alans, Nancy, compañeros y todos nuestros oyentes y seguidores de esta sección llamada Siempre Deportes, Siempre Venezuela. En este abrebocas de fin de semana, como siempre, el cuerpo, la mente lo saben, pero el bolsillo sabe aún más de este tema. Gracias a todos, aquí estamos siempre con el deporte venezolano en Siempre Deportes, Siempre Venezuela. Gracias a todos. Siempre Deportes, en Siempre Venezuela, con Luis Eduardo el Toto Mora. Bueno, fue el reporte del Toto Mora sobre el tema deportivo. Ayer les comentábamos, era el Día del Abogado en Venezuela. Hoy es el día de la batalla de Carabobo, batalla que dio la independencia definitiva a nuestro país, a Venezuela. Pero en relación a lo primero, un grupo de abogados defensores de los derechos humanos dieron su mensaje dirigido a los abogados en general de todo el país. Vamos a escuchar este mensaje.
dado su derecho a expresar sus ideas. Al mismo tiempo, han surgido héroes que han alzado la voz y han actuado cuando se vulnera alguno de estos derechos. La figura del abogado llega al mismo tiempo que el concepto de leyes. El abogado se ha convertido en un actor del día a día. Los necesitamos y los felicitamos muy especialmente en su día. Para nosotros en el Foro Penal hay un grupo de abogados que admiramos muy especialmente. Y son los que, sin esperar otra recompensa que el sentimiento moral de la justicia y del deber ser, luchan por los derechos humanos. A los abogados del Foro Penal, hoy 23 de junio, Día del Abogado en Venezuela, les enviamos un saludo inmenso y la expresión de nuestro respeto y admiración. Bueno, y en medio de esas felicitaciones y de derechos humanos, hablando de derechos humanos, pues el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, a través de su cuenta en la red social Twitter, pues se pronunció sobre ese espionaje del régimen de Nicolás Maduro a través de la empresa telefónica Movistar, los nuevos casos de violaciones de derechos humanos en el país, abro comillas, dictadura es espionaje, es tortura, es asesinato. Es Maduro quien ha dirigido cada acción en contra de los derechos humanos, cierro comillas, es lo que ha expresado. Asimismo también dijo que la sociedad venezolana sigue resistiendo con sacrificio y riesgos esta situación que se viene presentando en el país. Así hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia. A través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales, enlazados con La Voz del Río Arauca 1110 AM y Radio Delfín 1060 AM. Agradecemos en el Control Master a Alex Meneses, a Roberto Alexis Rojas, a Robinson Cárdenas, al señor Víctor Márquez, en la producción a Vanessa Chacón, a Lance Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde, cuídense. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.